Muy buenos días. Gracias a Dios por una oportunidad más de permitirnos poder ser instruidos a través de su palabra. ¿Cómo no darle gracias si Él nos ha dado la vida y este día como oportunidad para hacer el bien? Hoy el tema que vamos a ver es la novia edifica sobre la roca. Antes de dar inicio a la lectura de la palabra, quiero que oremos, le demos gracias a Dios poniendo este tiempo en las manos de Él. Padre, en el nombre de Cristo, quiero darte las gracias en esta hora por la oportunidad que tú me das y que nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Oramos pidiendo que seas tú quien tomes la dirección, el control del tiempo, como la revelación que darás a cada uno de nosotros, los que escuchamos hoy y los que lo harán en los días posteriores. Espíritu Santo, Jesús nuestro Señor dijo que tú nos enseñarías toda la verdad y también nos conducirías a ella. Tú eres nuestro maestro y nuestro guía, el que trae la luz de la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús también decidimos pedirte, Señor, que lleves cautivos nuestro corazón y nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título del tema de hoy es La novia edifica sobre la roca. Y para esto vamos a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Y dice el texto de esta manera: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué tremenda enseñanza! Muy acorde para nuestros días, como en aquel tiempo, hace casi 2000 años. Quiero decirte que el Señor Jesús se tomó tiempo no solamente para enseñar, sino para modelar todo lo que les instruía en ese tiempo a los discípulos. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Que no es tarde y que tenemos que seguir construyendo sobre la roca. Esto no ha cambiado. Lo mismo que se dijo hace casi 2000 años, hoy es para nuestros días. No es para unos pocos, es para todos los que lo quieran hacer. De hecho, la palabra o el inicio de esta enseñanza en el verso 24 dice cualquiera. Esto quiere decir que es para ti, para mí, y más en estos tiempos en los cuales hay hogares en los que solamente está papá o mamá por las circunstancias que estamos viviendo, situaciones difíciles de salud que en algunos hogares la viudez está haciendo que ahora un hombre o una mujer dirijan el hogar. Entonces, esta enseñanza es para ti y para mí, para todos aquellos que lo quisieran atender o poner en práctica. Quien quiera una casa fuerte y firme debe seguir edificando sobre la roca. ¿Quién es la roca?
nuestro Señor Jesús. Él es el mejor ejemplo para ti y para mí, para poder ser asertivos cada día. Tenemos que considerar siempre su consejo. Estos versos nos hablan de dos tipos de hombres: los hombres prudentes y los hombres insensatos. Ahora, hagámonos la primera pregunta. ¿Quiénes son los hombres prudentes? Los que escuchan y obedecen. Creo que el versículo 24 de Mateo 7, y vamos a dar lectura de nueva cuenta, es directo, preciso y conciso. Dice así: cualquiera. ¿Qué dijimos que es cualquiera? Todos los que escuchan este mensaje y lo quieran poner en práctica. Dice, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿quiénes son los hombres prudentes? Los que escuchan y obedecen, los que no se olvidan de poner en práctica lo que el Señor les ha dicho que hagan para que su casa se mantenga, ¿qué? Firme ante cualquier situación. El hombre prudente tiene un conocimiento profundo, el cual ha adquirido por oír y obedecer. Esta habilidad es dada por Dios y hace que la persona pueda ser prudente y tenga cuidado en su comportamiento y en el modo de conducirse en la vida. Quiere decir que un hombre prudente va a ser sensato, va a ser discreto, va a actuar con cordura. El diccionario nos dice que la palabra prudente consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Podríamos decir que el hombre prudente respeta la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Resumiendo, podríamos decir, el que sigue el bien y huye del mal. Podríamos tratar de identificar qué es el hombre prudente o qué debe hacer el hombre prudente. Un hombre prudente, cuando edifica sobre la roca, no debe participar de las críticas. Y en este tiempo hay muchas voces. Toda la gente cree saber de lo que está sucediendo a cualquier tema que se converse. Y no solamente eso, sino también descalifica. Por eso, un hombre prudente, ¿qué debe hacer? No participar de las críticas. 2. Observar antes de hablar. 3. No hablar de forma parcial o injusta. No tomar partido. 4. No contar los secretos de otras personas. Debemos de tener mucho cuidado en este tiempo. Debemos de ser discretos. 5. Ser pacientes. Las situaciones que estamos viviendo hoy en día hacen que un hombre o una mujer sea impaciente. ¿Cuándo nos convertimos en personas impacientes? Cuando nuestra tolerancia se ha agotado. ¿Cuándo agotamos la tolerancia? Cuando no nos sentimos amados, cuando no nos sentimos plenos, satisfechos, contentos. 6. No hablar sin información correcta y verídica. Y 7. Pedir permiso antes de dar un consejo personal a alguien. Hay veces que la gente solamente quiere que les escuchemos. No quieren un consejo.
Entonces, esto nos lo va a permitir ser hombres prudentes. Por eso vamos a estar edificados sobre la roca y nuestra casa va a permanecer firme. ¿Cómo saber si soy prudente? Ahora vamos a contestar estas preguntas. Ya dijimos qué tiene que hacer un hombre prudente. Ahora, ¿cómo saber si soy prudente? Tengo otras 7 preguntas. Número 1, ¿te desvías de tu camino? ¿A qué me refiero? Todos tenemos sueños y visiones a corto, mediano y largo plazo. Esto es como aquellos que vivimos aquí en este estado de Aguascalientes. Quisiéramos ir a la Ciudad de México. Es un trayecto aproximadamente de 7 horas. Y esa sería nuestra visión, nuestro objetivo. Que tomáramos, si quisiéramos irnos en un autobús, nos fuéramos en el autobús. Y a la mitad del camino nos bajáramos y decidiéramos ir a otro lugar. Entonces, me estaría desviando de mi camino. Por eso, un hombre prudente fija sus metas, sus objetivos y cómo poder llegar a ellas. Regreso a la pregunta, ¿cómo saber si soy prudente? Número 1, ¿te desvías de tu camino? Número 2, ¿haces planes de última hora? Número 3, ¿descuidas tus palabras al comentar o al hablar con alguien? 4, ¿tomas decisiones precipitadas sin pensar? 5, ¿evitas errores o no te preocupa cometerlos? 6, ¿actúas conforme a tus emociones? No podemos hacerlo de esa manera, sería algo riesgoso o peligroso, porque hay quien actúa conforme a su estado emocional, si se encuentra enojado, se encuentra contento, triste, deprimido, pero una vez que pasa ese evento, ese efecto, la gente se va a sentir mal porque se dará cuenta que tomó o actuó de una manera irresponsable. Y 7, ¿haces locuras? ¿Te has dado cuenta que de repente hay gente que ante un incidente vial, en lugar de guardar la cordura, ser tolerante o paciente, permiten que el enojo, la ira, los controle y los domine y posiblemente golpeen o lastimen a alguien y después se arrepientan de ello? Eso es parte de hacer locuras. Entonces, tú califícate con estas preguntas y también las que mencionamos, los puntos con respecto a que el hombre prudente, ¿qué debe de hacer? Ahora, leyendo el siguiente verso, el 25 de Mateo capítulo 7 nos dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo mismo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. El apóstol Pedro nos dice que a través de muchas tribulaciones, tú y yo seremos perfeccionados para la segunda venida de Cristo, de nuestro novio, como cuerpo o como iglesia de Cristo en la tierra. Por eso el título se llama La novia edifica sobre la roca. ¿Por qué debo edificar sobre la roca? Porque me estoy preparando para la venida de nuestro Señor. Te estás preparando, te prepararás para la venida de tu Señor. El Señor nos dice en el verso 25 que habrá dificultades, problemas, complicaciones, posiblemente hasta dudas. Pero nos asegura que si edificamos sobre la roca, sobre su ejemplo, sobre sus enseñanzas, sobre su verdad que nos hace libres, nuestra casa, nuestra vida se mantendrá firme, sin temor al presente y al futuro.
Ahora la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son los hombres insensatos? Los que oyen, pero no hacen caso. Los que sabiendo hacer el bien, siguen haciendo las cosas mal. Los que se han dado cuenta que cuando no hacen las cosas positivamente, habrá consecuencias. Ahí mismo, en el verso 26 de Mateo capítulo 7, el texto solito por sí habla, por sí solo habla. Dice así, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre insensato es necio, terco, rebelde, desobediente, mentiroso, altivo, soberbio, orgulloso, burlón, ofensivo, y podemos mencionar muchos otros más sinónimos o adjetivos. En un momento vamos a ver un texto, un capítulo del libro de Proverbios, a donde nos define todo el libro de Proverbios y la Biblia, habla de ello, de la insensatez, que sus sinónimos son necedad, rebeldía, desobediencia, terquedad, mentira, orgullo, y muchos otros más que en un momento más los vamos a identificar. El diccionario nos dice que el insensato es un adjetivo que hace referencia a la ausencia de sensatez, de buen juicio, prudencia o sabiduría. ¿Qué es el buen juicio? El sentido común. Si yo en un momento estuviera en una mesa y de repente tuviera un envase de vidrio y lo fuera llevando a la orilla y lo soltara, el sentido común me diría que si yo hago eso se va a romper el envase, que no debo de hacerlo. Pero nos dice el diccionario que la persona insensata no tiene buen juicio. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, nos va a abrir el entendimiento. De hecho, Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría, podríamos mencionar el principio de la prudencia, de la cordura, de la sensatez, es el temor a Dios. Más los necios, los insensatos, desprecian la sabiduría. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Proverbios y en especial el capítulo 14, da definición en la cual va a ampliar lo que nosotros queremos saber de una persona insensata y en la cual nosotros tenemos que estar atentos y filtrar nuestra vida sobre la palabra, en este caso, en este tiempo, en el libro de Proverbios capítulo 14, y si nosotros tenemos algo de algunos de estos puntos, de estos pocos puntos, tenemos que hacer algo, porque entonces nos dice el versículo 27 de Mateo 7, lo voy a leer, dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. ¿Qué significa la ruina? La destrucción, la devastación. Hay muchos hogares en este tiempo que se hallan así. Hay muchos matrimonios que se encuentran en estas circunstancias por querer seguir edificando, haciendo un lado a Dios, haciendo un lado la verdad de la palabra de Dios. Y esto no es posible. Tarde que temprano la casa se va a caer porque han estado edificando sobre la arena. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, verso 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la mujer prudente, la mujer sensata. Dice, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando hablamos de la insensatez, un insensato, una insensata, lo primero que va a derribar es su casa. Continúa el texto diciendo, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
¿Qué dice el verso 2 con respecto a la persona insensata? Menosprecia a Dios, no honra a Dios. ¿Y qué dijimos que dice Proverbio 1:7? La honra, el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. 3. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Un hombre sabio, un hombre prudente es discreto, coge sus palabras antes de hablar, piensa las cosas 2 veces. Entonces el número 3 nos dice que el hombre insensato es soberbio, altivo y vano. El 4 nos dice que es flojo. Dice así, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Una persona insensata es floja y no prevé. Número 5 nos dice que el insensato es mentiroso. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Por qué decimos que el insensato es mentiroso? Porque el edificar sobre la roca nos hace prudentes, nos permite poder dirigir nuestra vida con la verdad de Dios. El siguiente verso es el 6. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Un hombre prudente es entendido. Es un hombre que piensa no solamente en el hoy, sino en el mañana. Entonces, un hombre insensato es escarnecedor, es burlón, es ofensivo. Repito, 6. Busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla. 7. Nos dice que un hombre insensato habla sin pensar. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Un hombre insensato, nos dice la Escritura, que es una persona que habla sin pensar. Lo que le viene a la boca, no a la mente, eso va a soltar. 8. Es indiscreto. La ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Qué dice? La indiscreción de los necios. La palabra necio es un sinónimo de insensatez. 9. El necio se ofende cuando les hablas del pecado. No creen en el pecado. Este verso lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Capítulo 14, verso 9 nos dice, a los necios no les importa si Dios los perdona o no. Pero a la gente buena o la gente buena quiere el perdón de Dios. ¿Cómo dice el texto? A los necios, a los insensatos, a los tercos, a los rebeldes, a los desobedientes, no les importa si Dios los perdona. No creen en el pecado. ¿A qué me refiero? No creen que lo malo sea pecado a los ojos de Dios y dicen, pues no me va a pasar nada. Continuamos con respecto a lo que dice el libro de Proverbios de la insensatez. Verso 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Su casa o la casa del insensato, del necio, del rebelde, a los ojos de Dios es una persona impía. Vive en contra de la voluntad de Dios y dice que su casa será asolada, arrasada, devastada, que ese es otro sinónimo de la palabra ruina, de la que leímos en el verso 27. 14. Se enfada, se aburre, se cansa de vivir sin sentido. Una persona
insensata y necia no piensa en el futuro. No tiene una visión a corto, mediano y largo plazo. Dice el verso 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento del suyo. En este verso nos da otra dirección o otra señal. ¿Dónde está la insensatez y la necedad, la rebeldía y la desobediencia de este tipo de hombres? En el corazón. Y dijo Jesús que de la abundancia del corazón hablaría nuestra boca, y eso estaríamos haciendo. Verso 15. Cree todo, pero a Dios no le cree. El simple todo lo cree, mas el avisado mira el bien y sus pasos. ¿Qué dijimos resumiendo al hombre prudente? Se aparta del mal, huye y vive haciendo el bien. El verso 16 nos dice que es insolente, cínico y sinvergüenza. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. 18. Los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Qué hacen? Lo malo y la insensatez, su rebeldía y su desobediencia la van a enseñar, y es una herencia para sus próximas generaciones, que seguirán ¿qué? Haciendo lo malo, sabiendo hacer lo bueno. Incluso aquí el verso 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Otra versión dice: el que obedece a Dios tiene un poderoso protector, y sus hijos estarán seguros después de él. La obediencia del prudente traerá confianza presente y futura para sus descendientes. Incluso en el libro de Génesis dijo el Señor con respecto a Abraham: yo sé que Abraham, el padre de la fe, dice, le enseñará a sus hijos a obedecerme, aun cuando él falte. Porque dice el libro de Apocalipsis que una vez que los hombres y las mujeres mueren, sus obras continúan. ¿Cómo van a continuar las obras de los hombres y las mujeres ya muertos? A través de sus descendientes. Yo te puedo decir que muchas de las cosas que yo hago bien, mi padre y mi madre me las enseñaron. Y a través de la escritura las pude confirmar. Dije, esto que me enseñó mi papá y mi mamá, lo dice aquí el Señor. Ellos lo aprendieron de una u otra manera. ¿Cómo? La honradez, el respeto, trabajar y proveer para los de nosotros. Ser responsables en las necesidades del esposo y de los hijos. A los que somos hombres, a las mujeres, en el cuidado de su esposo y en el cuidado de sus hijos. Mis hermanas, esto se hereda. El bien se hereda, como también el mal, o lo malo. Continuamos. 19. Dice así: los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Nos dice que los insensatos serán siervos del hombre prudente. 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. ¿Qué quiere decir esto? El insensato es engreído y vanidoso. Aunque no tengan, siempre van a estar haciéndole creer a los demás, o por lo poco que tienen, van a menospreciar a su prójimo. 29. Nos dice que el insensato es impaciente.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjate lo que dice la segunda parte del verso 29. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Dónde está la impaciencia? En el espíritu del hombre. Por eso necesitamos edificar sobre la roca. Por eso necesitamos edificar sobre la verdad de nuestro Dios, como dice el apóstol Juan en el capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Continuamos y concluimos, porque podríamos seguir y ver en el libro de Proverbios más sinónimos con respecto a la persona insensata. Pero quiero concluir en el verso 33. Dice que el insensato no es sabio. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Hay un corazón dispuesto para querer aprender cada día de la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el texto diciendo, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué pasa con la sabiduría del necio? No le es posible conocerla. ¿Y por qué? Porque es impaciente, porque no honra a Dios, porque no se permite el tiempo para ser enseñados, porque considera que él es más sabio que 7 personas que puedan aconsejar. Y leo el verso 27, donde el Señor afirma, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina, la devastación, la destrucción. Hoy estamos viendo hogares que por no edificar sobre la roca, ante estas situaciones tan adversas, no solamente de salud, sino afectando emociones y su mentalidad como su espíritu, están viniéndose abajo las casas. Algunos hogares se están fracturando por el divorcio, ya no por la situación de que alguien haya fallecido, porque vemos otros hogares a donde ha pasado estas situaciones que han perdido seres queridos y se han fortalecido en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Concluimos. El mismo texto nos da la conclusión. Versos 28 y 29 nos dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es la doctrina del Señor? Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera o cómo Él desea que se hagan las cosas. Para nosotros sería nuestra filosofía de vida, nuestra costumbre, cómo nos enseñaron a hacer las cosas. Pero hay muchas cosas de las que aprendimos desde nuestra infancia, aún nuestros padres y nuestros abuelos, que se han pasado de generación en generación como costumbres o tradiciones. Y te quiero decir que muchas de ellas solamente nos están llevando a edificar sobre la arena y no sobre la roca. Volvamos y busquemos la dirección a través de la palabra para edificar sobre la roca. Verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde venía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? De su Padre. Y él mismo dijo en el libro de Mateo capítulo 28, en el verso 18, que a él se le había dado la autoridad. Él recibió la autoridad por su obediencia y porque le creyó a su Padre. Por eso, nos dice en el libro de Lucas capítulo 2 verso 42 que cuando él era niño, desde su niñez él crecía no solamente en estatura, sino en sabiduría y gracia delante de los hombres por su obediencia a sus padres terrenales y a su Padre, el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Yo te invito, porque yo no he visto a ningún hombre que no desee prosperar. Pero hay muchos que lo están haciendo en sus fuerzas. Pero te quiero decir que Jesús nos dice que sin Él no es posible edificar sobre la roca.
Quiero concluir leyéndote Juan capítulo 15, versos 5 y 16. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y verso 16, no me elegisteis vosotros a él, sino que él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos los dé. Hoy quiero orar y concluir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que cada hombre y cada mujer que hoy hemos escuchado esta palabra de tu verdad, reconozcamos en dónde hemos fallado y no hemos edificado sobre la roca, y por eso hemos visto cómo se derrumba y derrumba lo que edificamos. Señor, queremos reconocer delante de ti que hemos fallado, que hemos pecado, que seas tú quien a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de todo pecado y toda maldad, y que ahora nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a edificar sobre la roca. Porque nos dices que vendrán muchos problemas más, muchas dificultades y adversidades, pero que si nosotros edificamos sobre la roca y nos mantenemos firmes siguiendo edificando sobre ella, nuestra casa permanecerá firme. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y porque abres nuestro entendimiento y también en nuestro corazón nos revelas que no hay otro camino, no hay otra verdad, sino tú, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida, para seguir edificando sobre la roca, hasta que tú vuelvas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día, y no te olvides de edificar sobre la roca, para que tu casa permanezca firme y vengan ríos, vengan vientos y no se caigan. Bendiciones. Y nos vemos la próxima semana.